En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido, como es habitual, oficio de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para actividades propias de las mismas, en cumplimiento en la cuenta, don Jorge, se han recibido oficios de reparticiones públicas. Voy a hablar más fuerte. Sí. Es el sistema, sí. Sí. No, el sistema funciona fundamentalmente para la televisión, el audio. Entonces, lo que se habla acá nosotros es solamente a nivel de voz, no tiene reproducción con micrófonos. ¿Ah? Decía que se han recibido entonces, como es habitual, oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para actividades propias de las mismas, en cumplimiento de glosas del presupuesto. Solamente eso es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, abro la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Ya. Hoy día el objetivo de la sesión del... Sí, senadora Gatica. En puntos varios, presidente. Hacer dos solicitudes de poder escuchar. A ver, contarle de que el día de ayer me pude reunir con el director general de Carabineros. Conversamos sobre varias temáticas y dentro de ellas cuáles son los puntos débiles que tiene la institución hoy en día. Y uno de ellos tiene relación con vivienda. Le comenté que formo parte de la Comisión de Vivienda y creo que sería muy positivo también para nosotros, si queremos colaborar con poder apoyar a esta institución, poder escuchar cuáles son las necesidades que ellos tienen y quizás cuáles son las propuestas para poder mejorar estas necesidades. Y es por eso, presidente, que solicito aquí a la comisión, a los colegas, poder invitar al director general de Carabineros y poder escuchar el planteamiento que él me transmitió el día de ayer. Vivienda para los funcionarios de Carabineros. Sí. Sí, sí, si es posible. Muchas gracias, presidente. Hoy día tenemos 2 puntos en la tabla. Primero es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional. Hoy día íbamos a escuchar, ¿no es cierto?, la opinión del Ejecutivo sobre la materia y sobre los aportes que estamos esperando en la comisión que se implementan respecto a la moción de los senadores Rincón y Gatica y Sandoval y Walker y el ex senador señor Elizalde, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de ampliar los plazos de vigencia de dicha normativa legal en los casos que se indican. Hoy día tenemos invitado al arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, el señor Ricardo Leñam, y la asesora legislativa, la señora Janet Tapia. Y a continuación, para que los colegas lo tengan claro, hoy día invitamos a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Municipalidad de Purranque, porque hay un dictamen de Contraloría que puede provocar problemas en muchos municipios del país. Por eso tuve la premura de poder invitarlos acá a la comisión para escuchar sus planteamientos, porque hay un dictamen de Contraloría que pone de una u otra manera en riesgo el trabajo de las municipalidades como entidades patrocinantes en el tema de la vivienda para la construcción de vivienda social en sus comunas, que es un tema que hay muchos municipios del país, deben ser más de 70, que son entidades patrocinantes, y que por lo tanto nos preocupa enormemente que este dictamen de la Contraloría pueda ser motivo de posteriores enjuiciamientos a las labores municipales de los alcaldes. Por eso vamos a escuchar a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Municipalidad de Purranque, que hemos invitado al señor alcalde y a su director de planificación, Sergio Barría, junto a su asesor jurídico, don César Guzmán. Por la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día viene su secretario ejecutivo, don Andrés Santander, y el director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, señor Miguel Moreno. Así que le doy la palabra, señor secretario. Señor presidente, muy breve. Como usted anunciaba, el punto 1 de la tabla dice relación con el proyecto
que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción. Cabe señalar que el día de hoy se publicó la ley 21.558, que ya se había anunciado que se iba a aprobar, se iba a publicar, digo. En el diario oficial de hoy día viene esta ley, y como también se había anticipado, eso significa que respecto del número 1 del artículo único del proyecto, que reemplazaba una expresión, esa expresión ya no está, porque la ley lo que viene haciendo es ampliar hasta el 31 de diciembre de 2025 ese procedimiento simplificado. Es lo que ya se anunció, solamente quería anunciarlo para recordarlo, para tenerlo presente, señor presidente. Señor secretario, senador Sonia. Mi consulta es si se ha tratado acá, que yo no he estado, yo no lo he planteado, el loteo que se hace en Lobito Los Verdes, si se ha hablado en Iquique. Ya, no. Esto es playa. No se ha tocado el no tema. se ha tocado el tema acá. No, señor senador. Lo puedo tocar, es muy cortito. Pero que sepan que creo que es lo más importante que se hace en el país. Podríamos dejarlo para el final, porque como tenemos 2 puntos en la tabla y tenemos nuestro invitado, al final en puntos varios abro puntos varios antes de terminar la sesión. ¿Y los invitados ya están? Ya están conectados. Ah, no van a venir. Están conectados los del Ministerio de Vivienda, y para el punto 2 vinieron presencialmente los señores de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Ya? Por respeto a ellos, le pido que en el puntos varios, al final toquemos el tema de la playa que usted me... Sí, a mí lo que me interesa es que lo sepan ellos. Sí, ya nosotros lo tenemos todo. Pero ellos van a estar. Ellos van a estar. No, por eso te digo, sí, lo importante es que lo conozca Chile. Correcto. Partamos entonces con la discusión del proyecto en el punto 1. ¿Qué es lo que sugiere usted, señor secretario? Señor presidente, en términos generales, en la sesión anterior se vio que la propuesta que se venía haciendo respecto del número 1, esto es prorrogar o renovar la vigencia de lo relacionado con la regulación de viviendas, en la moción se reemplazaba la expresión 7 años por 9 años, de manera que esto culminara en febrero de 2025. La ley que yo señalaba que se publicó hoy día lleva hasta el 31 de diciembre del 2025 esta prórroga, esta renovación. Se había insinuado en esa línea de que con eso se satisfacía la inquietud. Entonces, desde luego, igual hay que pronunciarse respecto a esa propuesta. Por otro lado, el Ejecutivo anticipó que en el número 2, que dice relación con la prórroga o renovación de la posibilidad de regularizar edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social, ellos tenían algunas inquietudes, pero de legislarse pensaban que podía ser la única materia adecuada en este minuto de hacerlo. Y respecto del punto 3, el número 3 del artículo único, que decía relación con la regularización de viviendas financiadas con subsidios para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, el Ejecutivo también dijo que ese punto, a su juicio, no era práctico llevarlo adelante porque involucra muy pocas situaciones. Exactamente. Entonces, justamente quizás sería adecuado escuchar cuál es la opinión definitiva del Ejecutivo y adoptar una resolución sobre estas materias, señor presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo. Señora Janet. Buenos días, presidente, senadora, senador. Nosotros hemos estado durante la semana trabajando, fundamentalmente la División de Desarrollo Urbano, respecto de lo que planteó el presidente de los directores de obras en cuanto a la ley. Fundamentalmente tenemos nosotros, si bien hicimos una modificación reciente a través de la ley miscelánea, creemos que hay algunos aspectos de carácter formal que podríamos intentar arreglar en esta oportunidad en el título primero, y tenemos algunas propuestas respecto del título segundo, fundamentalmente ligado a lo que dijo también el director de Obras Municipales de Casablanca,
en cuanto a la necesidad de ir perfeccionando las edificaciones de microempresas y en este caso fundamentalmente en relación a lo que es accesibilidad universal. Como ya lo dijimos, me acompaña Ricardo Leñán, que es arquitecto de la división, más de alguno lo ha visto en otras oportunidades, y tiene un texto que vamos a exponer en pantalla para que podamos continuar conversando. Ricardo, tienes la palabra. Muy buenos días. Si fuese posible, compartir pantalla. Disculpen, ¿se ve la presentación? Por favor, si lo puede ampliar un poquito, don Ricardo. El zoom. En el borde inferior derecho, si no me equivoco, hay que agrandar. Ahí está pensando el computador. Disculpen. Lo vamos a votar la próxima semana, cuando volvamos. Eso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Un segundo, por favor. Sí. Tengo un problema técnico acá. Quizás sea bueno, Ricardo, si lo mandan por mail para nosotros poder imprimirlo rápidamente y se lo pasamos a los senadores para que lo puedan leer. ¿Ah? Ya. ¿Ah? Sí. Eso, que mándelo a, sí, a vivienda@senado.cl y sí.
Perdón, Ricardo, avísame si mandaste eso y le pedimos entonces a la secretaria que lo traiga impreso de inmediato. Muchas gracias. La historia de Iquique. Estoy tratando de sacar el documento. La resolución del Chile. Ya. No voy a reír nomás, presi, para no enojarme. Pero nosotros en Iquique estamos haciendo 4.000 viviendas. Que estábamos esperando 17 años, igual que esta reunión, otra reunión. Yo he venido a todas las que haya mientras he sido senador. Mientras me está pagando un sueldo del Estado, yo estoy cumpliendo. Pero no hemos, en 17 años, hecho ni una autoconstrucción, ni una vivienda en que trabaje el Estado con los que quieren tener su casa propia en Chile. Pasaron diferentes gobiernos y todos, sí, Soria, todo anda. No anduvo nunca. Bueno, el presidente actual se le planteó el problema una vez más y el presidente actual en menos de un mes nos entregó 4.000 terrenos, se los entregó a la alcaldía de Iquique, mi hijo es el alcalde, y él con sus técnicos, porque allá tenemos gente dedicada, arquitectos dedicados. Yo soy alcalde de la edad de 23 años, salí del liceo, me venía a la universidad, pero quedó la quiebra el salitre y tuve que quedarme allá, porque ¿cómo me venía a la universidad si todos se mueren de hambre? Bueno, aquí fue lo mismo. Hay que hacer una revolución y lo hicimos. Y no pasó nada en todos estos años. Hubieron cooperativas con Allende, con Frei y con Alessandri. Y chao. De ahí empezó lo que yo diría Alibaba. Y con eso lo digo todo. Si una vivienda que vale 2 pesos, en el mercado legal todo vale 4. Nadie lo quiso romper. El presidente Boris, yo no lo conocí, para cuando fue en la campaña, yo levanté mi dedito a un comité, pero a él en sí no lo conocí. Lo conocí cuando hizo el cóctel acá. Y me invitó al cóctel porque él sabía que yo lo apoyé. Bueno, al presidente Boris le expliqué que necesitábamos que nos entregara tantos terrenos, unos 3.000, 4.000 terrenos en Lobito Los Verdes, para que las casas se hicieran mirando al mar y se acabara en Chile el de las poblaciones, Callampa, etcétera, etcétera. Y que hiciéramos algo nuevo, en autoconstrucción dirigida, en caso por el Estado o los municipios o el Estado central, le entrega, para que los municipios sean los que han hecho. Nosotros hicimos miles de viviendas en mi gobierno. Y eso lo hicimos todo. Aquí el presidente Boris, en menos de un mes antes, nos entregó hoy. Estoy hablando de hoy para que me entiendan que ha pasado 2 o 3 meses nomás. Nos entregó 4.000 terrenos. Y el alcalde de Iquique ya tiene armado y hecho con los arquitectos, que hay arquitectos que tienen 30 años, que partieron conmigo, y cuando hubo que votar edificios, los votaron sin alma para el terremoto, acuérdense, votamos 100 edificios los que yo estoy mirando ahí. Y los votó este arquitecto que está a cargo de este proyecto. Un roto muy hábil, ha viajado por el mundo. Nosotros le hemos revuelto el gallinero en el mundo entero, conociendo, aprendiendo y trayendo las técnicas para Chile. Bueno, en este momento está casi listo en Iquique este proyecto de las 4.000 viviendas, que ya somos dueños del terreno y que yo quiero ahora apurárselo al presidente Boris para que algunas cosas de Estado que dependen de él pueda salir esto al tiro. A mí me hubiera gustado que hubiera salido en este minuto. Estamos en elecciones y lo lógico es que tenemos que hacerle cosas al pueblo y apurárselas más que nunca en estos momentos en que todos están con las antenas vivas. Resumen de la milanesa: tenemos 4.000 viviendas para partir en Iquique, que es la parte del municipio. El gobierno entregó los terrenos en menos de un mes
que desde que el presidente es presidente de Chile y estamos listos para la partida ya. Entonces, eso era lo que en estas últimas sesiones yo quería encajar, pero como aquí se ve en un ángulo como lo han llevado acá, yo tampoco puedo venir acá a romper un sistema ni llegar en paracaídas y romperlo todo. No, pero he esperado lo suficiente como para hablar hoy día. Lo he escuchado, aprendido de ustedes, y yo quiero también que ustedes aprendan de nuestras experiencias, y si no lo hago sería un egoísta también, porque el señor presidente, ves que le pido, tiene un minuto, yo estoy haciendo el programa, ayudando a hacer el programa, y lo hemos hecho en Chile, más grande esta nación, más que lo que ha hecho el gobierno. Lo único que quiero es traspasársela a esta mesa y al precio, pero claro, el presidente dirá, este es un viejito demagogo que viene acá, y han pasado meses y no les he podido dar, pero ya hoy día venía dispuesto, me bajé el avión ahora, corriendo, porque soy como un egoísta si no lo digo, pues si no me han entendido porque no lo sabían, bueno, no importa, hoy ya lo saben. Nosotros estamos en el proyecto que se puede hacer eso en todo Chile, muy rápido, es sacar la experiencia de Iquique, y allá hemos hecho miles de casas, y acá ya tenemos un sistema para hacer esto. Eso era todo, presidente. Muchas gracias, señor senador. Perdone que sea tan majadero, pero creo que no serlo es ser egoísta. Muchas gracias, señor senador. Le damos la palabra entonces al Ministerio de Vivienda para que se exponga sobre la materia. Tiene la palabra el Ministerio a través del señor Miguel. No, perdón. ¿Quién me está? ¿Don Ricardo? Leñán. Don Ricardo. ¿Algo tienes? Ya ahí estoy. Yo creo que hubiéramos partido con la Asociación Chilena. ¿Llegó el documento? Se está imprimiendo. La idea sería que cuando los invitemos nos envíe los documentos antes para que no ocurra este inconveniente. Bien, mientras tanto, la verdad es que en el estudio que hicimos en la división respecto de la modificación que se propone, efectivamente hay algunas adecuaciones formales que se pueden hacer que mejore el texto de la ley vigente, y al mismo tiempo estudiar algunas, en el fondo, indicaciones que podrían mejorar respecto de la aplicación de la misma ley, y aclarar los casos que los mismos colegas de regiones nos están reportando sobre la misma aplicación y las dificultades que han tenido para que esta, en el fondo, pueda ser correctamente aplicada por los profesionales competentes que señalan la ley. Lo primero de ello es que hay que aclarar que la ley resuelve en la regularización, es decir, la no tenencia de permiso y de recepción ejecutiva de vivienda, no de ampliación de vivienda. Se había generado un mercado paralelo en donde las personas estaban regularizando ampliaciones que no eran objeto de esta ley. Esta ley desde siempre ha sido discutida respecto de viviendas y por autoconstrucción. Por tanto, lo primero que se aclara es eso. Lo segundo, ¿por qué lo digo? Porque estaban en el fondo usando esta ley para regularizar las ampliaciones de viviendas sociales, materia que ya está prevista en el artículo 166 de la Ley General de Construcciones, y por lo tanto era impropio usar esta ley para eso. Y otro tipo de regularizaciones, en el fondo, lo que hacían era eludir el cumplimiento de la normativa respecto de la exigencia de permiso de recepción. En segundo lugar, las adecuaciones formales también tienen que ver con, en el fondo, aclarar los casos en que esas ampliaciones podrían ser posibles. Eso tiene directa relación con el artículo 15 de la ley 20.898, que faculta al Ministerio para que en el proceso de otorgamiento del subsidio, sea para mejoramiento, o también se considera la posibilidad de ampliar la superficie edificada. ¿Por qué lo digo así? Porque al decir el término ampliación, técnicamente estamos diciendo de que yo ya tengo una edificación que tiene permiso de protección, y lo que yo le estoy sumando, en el fondo ampliado, es un proceso aparte que se llama ampliación.
Entonces, la adecuación formal del texto, en el fondo, lo que pretende es precisar que efectivamente, en los casos previstos en el artículo 15, el Ministerio puede otorgar subsidios tanto para el mejoramiento y regularización de la vivienda por autoconstrucción, que no tiene permiso y no tiene recepción, o incluso, en el fondo, aumentar esa superficie para lograr un mejor estándar. Esa es como la idea central del proyecto. Hay otras adecuaciones relativas a aclarar algunas exigencias respecto de otras normas. Por ejemplo, la ley de aportes o, por ejemplo, la normativa de accesibilidad universal. Fue siempre tema, en el caso de las microempresas, en las cuales se daba atención de público, y en los establecimientos o edificaciones destinadas a equipamiento social. Nada se decía sobre esta materia y había una controversia porque, en el fondo, como la ley no lo había establecido, algunos arquitectos, en el fondo, evitaban ese cumplimiento y eso complicaba de alguna manera a los equipamientos que se estaban regularizando respecto a sus estándares. Es decir, teníamos estándares, en el fondo, de edificaciones que no cumplían con la normativa. Por tanto, se está colocando en el título 2, relativo a la microempresa, que también tienen que cumplir estas normas cuando tengan recintos de atención de público. Es decir, ahí se precisa muy bien cuáles son los casos y se remite directamente a este tipo de materias en la ordenanza general. Esto ya está en el fondo vigente del año 2016. Y eso es como el grueso de la modificación o de las observaciones que en el fondo en la división se han formulado respecto de la misma. Hay un dato no menor que tiene que también discutirse, es en el caso de los equipamientos de microempresas y sociales, si esto se le va a aplicar o no la normativa del artículo 55 de la Ley General de Construcciones, porque eso también ha sido motivo de controversia. Y es para discusión y en el fondo se acepta que estos proyectos no tengan que cumplir esa normativa o en el fondo se agrega como un requisito que se tenga que cumplir porque en el fondo eso no ha quedado medianamente claro respecto de si se están aplicando ya. Más o menos eso sería en términos concretos de la modificación. Y hay un aspecto no menor relativo a como una propuesta. Uno es la incorporación del formulario INE de estadística de verificación en todos los casos, porque estos casos que son superficies construidas, que están en determinada comuna y para determinado destino, no están siendo indexados en el catálogo de datos estadísticos. Y es muy importante que estos datos estadísticos aparezcan en el fondo en un dato, no solamente el que lleva INE, sino también en el respectivo municipio. Recordarán que la ley de 1374, que es la ley que establece la política nacional de riesgo de desastre, en el fondo también está señalando que debe haber una suerte de diagnóstico y ese diagnóstico necesita datos. Por lo tanto, la estadística en este caso es muy necesaria para todos los casos y hoy día se puede sacar un formulario electrónico, por lo tanto yo, el arquitecto profesional competente que elabora la regularización, entrega un reporte, porque él es un trabajo en el fondo indexar en el formulario o a la normativa, a la usanza antigua por papel, en el fondo que hace exactamente el mismo efecto. Y remitir también, y esta es una propuesta nuestra, que se señala explícitamente que la ley es para quienes quieren regularizar una vivienda por autoconstrucción y que no poseen otra vivienda o que no poseen otro predio. Porque de lo contrario, lo que se está viendo en la aplicación de la ley es una industria de la pseudo-regularización. Es decir, estando la ley vigente, algunas personas construyen más de una vivienda en el predio y luego las van regularizando una a una. Entonces, lo que nos pasa es que la ley está perdiendo su propósito original de ayudar a las personas que han levantado viviendas por autoconstrucción antes de la ley, antes de la entrada en vigencia de la ley, y que luego en el fondo están usando, motivados por las imprecisiones de la ley, motivados en el fondo a usarla para un propósito original. Eso es como el grueso de la modificación que se propone, o que en el fondo se entrega en texto para que se pueda realizar por los parlamentarios. Le damos las gracias. Le sugerimos, eso sí, que por favor todo lo que usted ha planteado, don Ricardo, lo traduzcan en indicaciones para que podamos hacer el comparado desde la Secretaría.
Porque la verdad que yo en lo particular, como presidente de la comisión, siento que la idea matriz del proyecto aquí absolutamente queda fuera de toda lógica, porque estamos entrando en modificaciones en el fondo de la ley en cuestión, cuando el objetivo era un tema vinculado estrictamente a una ampliación de los plazos respectivos. Entonces ustedes están provocando aquí, no sé si se enmarcan dentro de la idea matriz del proyecto, pero vamos a esperar sus indicaciones para que la segunda semana de mayo, cuando volvamos a la semana territorial, podamos ya entrar en votación con la iniciativa. Quisiera la opinión del Ejecutivo, o sea, perdón, de la Secretaría también respecto a eso. Así, al tema de la idea matriz del proyecto, si se... Señor presidente, como decía usted, quizás lo más adecuado sería que el Ejecutivo, a la luz de la moción, formulara una propuesta concreta y ahí se podría revisar si se enmarca dentro de la idea matriz, que en un principio vendría más bien dirigida a ampliar o renovar la vigencia del procedimiento simplificado de regularización en los casos de viviendas, de microempresas y de estas viviendas subsidiadas. Entonces, una vez teniendo una propuesta concreta, podría examinarse si se cumple con ese principio. ¿Ah? Y como decía usted, bueno, eventualmente en la próxima sesión, ya teniendo una propuesta concreta, nosotros ahí podríamos hacer el comparado respectivo, porque aparentemente se vienen proponiendo algunas modificaciones a artículos que no fueron objeto de propuesta de modificación por la moción, entonces para poder tenerlo todo a la vista. Presidente, si me permite, antes de poder pasar a la Asociación Chilena, si es posible que el Ejecutivo pudiera contestar, o sea, porque más allá, digamos, de lo que usted ha planteado y que el secretario ha planteado en términos de poder traducir el cuerpo de ideas que nos ha propuesto hoy día la representación del MIMBU, digamos, a través del arquitecto, en indicaciones concretas para poder evaluar y valorar si es fundible o no es fusionable con la moción, o si tenemos que tramitarlo por separado, porque eso entiendo yo la disquisición que se pudiera hacer, pero sí me interesa saber, entiendo yo, por el resumen que hizo el secretario al principio de la sesión, que el Ministerio de Vivienda la semana pasada nos planteó que se podría revisar el título 1, el título 2, sin embargo con el título 3 se consideraba innecesario, pero es innecesario si es que se coloca el título 3 particularmente, que es en definitiva regularizar las viviendas por catástrofe natural, pero en este caso el terremoto del 27 de febrero del 2010. Si eso tuviera, por ejemplo, o correspondería, o hay alguna situación que sería como para evaluar en el caso de las otras catástrofes que han venido posterior al 2010, digamos, ¿no? Porque quiero decirlo que por lo menos la cuarta región, la tercera región también tuvieron procesos de aluviones, terremotos, entre el periodo 2014 y 2017, entonces... también hubo otros fenómenos naturales en el gobierno del presidente Piñera al principio. Entonces, creo que hay que ver si es que... Entonces, me gustaría saber si el Ejecutivo nos puede decir si se ampliara ese tercer postulado a otras catástrofes naturales, ¿valdría la pena o no? Yo entiendo que modificar una ley por 60 viviendas parece poco razonable, digamos. Mejor buscar procedimientos normativos en cada una de las comunas para poder resolver. Pero si hubiera un volumen mucho mayor, producto de las otras catástrofes, me parecería pertinente evaluarlo al menos. Por eso la pregunta es así de concreta. Le damos la palabra al Ejecutivo sobre este punto, planteado por la senadora Pascual. Presidente, la verdad es que nosotros como Ejecutivo hasta el momento no nos habíamos planteado esa alternativa, porque siempre esta norma de regularización la tuvimos asociada al 27F, precisamente porque se autoconstruyó mucha vivienda y no se recepcionaron por los municipios porque era mucha la carga. Entonces, en ese evento surgió este título de la ley al amparo del 27F. Sí me parece razonable plantearse, pero no sé si exactamente como está el título tercero, una alternativa de regularización en casos de catástrofe en términos generales. Y no sé si debiera estar asociado también a esta ley, o sino que más bien a la ley de sismo y catástrofes en general,
más que a este tipo de procedimientos. Esa ley tiene harta flexibilidad, entonces podría ser que no fuera necesariamente este el mejor mecanismo. A mí me sorprendió, de hecho, el informe de Verónica que hizo la presentación, en que hay una gran cantidad de proyectos ejecutados. Ellas hablaban aproximadamente, nosotros tenemos contabilizado solamente el tipo de subsidio. En ejecución han obtenido sus permisos y subsidios sin inicio de obra que pudiéramos pensar, y ella señaló que de acuerdo con la información que hemos entregado nosotros a través de las glosas presupuestarias eran 130, o sea, tampoco es un volumen tan exagerado de casos en consideración al número de subsidios, que en esas otras han sido cerca de 100.000. Ahora, Yo, en mi calidad de presidente, le quisiera preguntar a la señora Janet cuál es la idea del Ejecutivo en esta materia, porque ustedes abren, es prácticamente un proyecto nuevo, que no se va a embarcar dentro de este, y sus indicaciones lamentablemente no van a ser posibles que sean consideradas como admisibles. Entonces, que nos explicaran eso un poquito. sí, presidente, no tengo mayor dificultad. Tal como señalé la semana pasada, nosotros no consideramos, si me pregunta estrictamente mi opinión y dentro de las ideas matrices, yo creo que lo que estamos planteando en el día de hoy no cabe, y creo que usted tiene toda la razón. La reflexión que nosotros hicimos fue otra. Fue a partir de la conversación que sostuvimos la semana pasada, nos planteamos si de modificarse la ley 20.898, cosa que no es necesario respecto del título primero, porque ya está hecho a través de la ley miscelánea que se publicó hoy. Si los senadores insistieran en que se modificara la ley 20.898, nosotros creemos que excediendo las ideas matrices, y lo digo derechamente, la única alternativa que nosotros vemos es poder hacer otro tipo de ajuste. A lo mejor esto debiera significar que la moción no se siguiera tramitando y se pudiera incorporar en otro texto que nosotros como Ejecutivo no estamos en condiciones en este momento de ingresar, porque tenemos que hacer todo el trabajo prelegislativo. Pero estas serían las alternativas que nosotros vemos. Ya, señor secretario, entonces, ¿cómo sería la sugerencia para que operásemos en función de lo que plantea la señora Janet? Señor presidente, lo que sería quizás más adecuado es que el Ejecutivo formule, para tenerlo a la vista en la próxima sesión, nosotros eventualmente poder llevarlo a un comparado, cuál es su propuesta concreta respecto de la moción que estamos viendo. El otro día dijeron, y estamos de acuerdo con que el número 1 en realidad es inconducente, ya está resuelto por la miscelánea. Ellos habían dicho que el número 2 sí podían acogerlo con algunas, digamos, precisiones, y el número 3 era inconducente. Entonces, que hagan una propuesta eventualmente respecto de eso, y bueno, el artículo transitorio es una cuestión más bien formal. Y si es que se va a hacer una propuesta más global de modificación de la ley, eventualmente se puede plantear una nueva iniciativa. De hecho, por ejemplo, hay una solicitud de un arquitecto que en algún momento hizo porque él quería también venir a plantear ideas nuevas respecto de la ley 2898. Entonces, eso ampliaría mucho, efectivamente se saldría de la idea matriz. En resumen, que ojalá el Ejecutivo para la próxima sesión pudiera hacer una propuesta concreta respecto de esta moción para poder despacharla en los márgenes que precisaron los autores. Claro. Presidente, ¿me permite? Lo que pasa es que si nos ceñimos estrictamente a la moción presentada, la moción solamente habla de plazos. Y lo único que podríamos hacer como Ejecutivo es plantearnos que respecto del título 2, que es el de microempresa, eventualmente se extendiera el plazo. Es lo único que podría plantearse, porque también el plazo que está planteado en la moción no corresponde, porque como esta ley se ha ido renovando, quedó desfasada. Una propuesta respecto a eso, a los plazos, y después comenzamos y seguimos trabajando modificaciones en otro cuerpo legal, tiene que ser modificaciones. Si es que hay voluntad de modificar la ley en términos más de fondo, claro. Correcto.
nos dejamos entonces, tenemos un plazo bastante perentorio porque la otra semana es semana territorial, señora Janet. Entonces ahí Sí, queda un buen tiempo para poder que esperemos nosotros los planteamientos que nos puedan hacer llegar desde el Ejecutivo. ¿Le parece? sí, por supuesto. Le damos las gracias y le invitamos a que se quede la segunda parte porque es un tema que Es de nos, interés para el Ministerio. es de interés más al Ministerio porque es el tema de un dictamen de Contraloría que puede poner complicaciones en los temas de los municipios como entidades patrocinantes. Así que invitamos a don Andrés Santander eh, y por cierto también a don Miguel Moreno para que nos acompañen en la sala. Tenemos virtualmente al municipio de Purranque, representado por su alcalde César Crot, su jefe comunal. ¿Por qué ellos? Porque ellos fueron los que hicieron la consulta a Contraloría que terminó con este balde de agua fría que puede tener, repito, varias complicaciones para los municipios. Yo quiero solamente a modo de introducción señalar de que los municipios han sido también aquellos que se han determinado como entidades patrocinantes, que se han conformado como entidades patrocinantes, han sido promotores importantes de coayuda con los municipios, perdón, con el Servio, para la obtención de viviendas sociales. Deben ser más de 70 los municipios, creo yo, que son entidades patrocinantes, que postulan, que son como EGI, y que hoy día, ¿no es cierto?, de una u otra manera, este dictamen de Contraloría puede poner en dificultades el que lo sigan siendo y el que logren, ¿no es cierto?, articular un trabajo de este tipo. Tenemos, repito, en Purranque a su alcalde y a sus asesores, a don César Crot, y su jefe de planificación, Sergio Barra, y su asesor jurídico, César Guzmán, y acá presencialmente tenemos, ¿no es cierto?, al secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Andrés Santander, y al director de la Unidad de Seguimiento Legislativo, señor Miguel Moreno. Así que le doy la palabra en primer lugar a la asociación. Buenos días. Por su intermedio, Después presidente, lo voy a- saludar a las senadoras y senadores miembros de la comisión, traer el saludo de la alcaldesa Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena y de su directorio, y agradecer esta invitación. La verdad es que este es un programa de habitabilidad rural que genera un problema bien específico en la comuna de Purranque, pero evidentemente lo que se discuta acá también puede servir para un conjunto de problemas similares que puedan estar ocurriendo en este problema en distintos lugares del país. Por tanto, puede ser bien importante. Efectivamente, tenemos un dictamen de la Contraloría Regional que tengo acá, en donde obliga a licitar. La verdad es que nosotros lo hemos estudiado y tiene obviamente fundamento jurídico en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 8, la Ley 18.695, en donde las municipalidades podrán celebrar contratos que impliquen ejecución de acciones determinadas y lo harán mediante licitación pública cuando excede las 200 unidades tributarias mensuales. O sea, eso está en la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora, el problema específico acá es que tenemos una obra que está inconclusa. Quedó con cerca de un 50% de desarrollo y evidentemente se gastaron una parte importante de los recursos y para poder terminar este programa probablemente se requiere un aporte adicional porque los recursos que quedan en el programa no son suficientes para que probablemente un privado se interese en tomar el proyecto desde el punto en que está. Entonces, junto con la solución general, porque nosotros estuvimos viendo varias cosas acá. Esto está normado en el Decreto Supremo 10 del año 2015 del MIMBU, la ley orgánica, y por tanto creemos que como es muy poco probable que se pueda modificar la ley orgánica constitucional, sí eventualmente se podría modificar el Decreto Supremo 10 del MIMBU del 2015 que regula los programas de habitabilidad rural y a partir de ahí, por ejemplo, dar flexibilidad, sobre todo en comunidades pequeñas, porque aquí estamos hablando de lugares con menos de 5.000 habitantes, puedan tener la particularidad de ejecutar o adjudicar, sobre todo cuando ya se ha hecho una primera etapa y ha quedado un proyecto pendiente, adjudicar de manera directa a otra entidad que esté en condiciones de continuar el proyecto. Ahora, decir que existe esa posibilidad, pero aquí lo fundamental, creemos, para solucionar este problema en particular de Purranque, sería que
el Serviu pudiese asignar recursos adicionales por medio de ayuda social para complementar los recursos para poder dar término al proyecto. Evidentemente también lo podría hacer la municipalidad o los propios vecinos, pero se entiende que los vecinos ya hicieron su aporte, se entiende que la municipalidad es una municipalidad que cuenta con pocos recursos, como la mayor parte de los municipios en Chile. Por tanto, creemos que el ente indicado para complementar los recursos y que se pueda terminar este proyecto y beneficiar a estas familias que han soñado durante mucho tiempo con la casa propia, que es uno de los sueños principales de las familias chilenas, y puedan lograr hacerlo, es a través de un aporte adicional que, en este caso, el Ministerio de Vivienda, a través del Serviu, pudiera hacer. Con esto, Andrés. Con esto termino y quedo atento a las consultas. La verdad es que nosotros vimos la posibilidad de que se conversó el otro día en una reunión, de que nosotros pudiéramos llevar una reconsideración a la Contraloría General de la República para en torno a este fallo de la Contraloría Regional. El problema de eso, presidente, es que si lo hacemos así, y muy probablemente no nos vaya bien, ya dado que es muy explícito el artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, podríamos rigidizar aún más el problema a otro conjunto de municipalidades que tengan problemas similares. Por eso, en particular, creemos que es bastante más directa una solución que pase por la modificación del Decreto Supremo 10, que regula precisamente el programa de habitabilidad rural, y particularmente quizá la corporación pueda oficiar al Ministerio y al Serviu por este proyecto en específico, porque esta es una solución muy concreta. Es cierto que el Estado a veces en este tipo de temas se mueve lento, pero en este caso una solución muy específica, muy concreta. Bastaría con que desde el Ministerio de Vivienda instruyeran al Serviu regional para que asuma este caso, ponga los recursos adicionales y se pueda llevar adelante este término de proyecto que están esperando estas familias hace mucho tiempo. Yo quisiera señalar primero que cuando el alcalde de Purranque plantea este tema con su equipo, no lo hace por un proyecto en particular. Lo que yo entiendo es que es de una preocupación, porque no es el tema de buscar más recursos, menos hacerlo a través de la comisión. Lo que yo entiendo, que le damos la palabra inmediatamente a ellos, lo que yo entiendo, don Andrés, es que la preocupación, y que me corrijan ellos, si yo estoy equivocado, yo entendí mal la materia, la preocupación es que este dictamen, en primer lugar, no solamente es un dictamen que pone en riesgo la continuidad de los municipios de Chile como entidades patrocinantes, no solamente para proyectos de habitabilidad rural, sino para todo tipo de proyectos en el cual, porque ¿qué es lo que hace un municipio cuando se convierte en entidad patrocinante? Tiene que trabajar de la mano con una empresa constructora, ¿no es cierto? Porque con ella presentan el proyecto, con ella presentan el trabajo. Entonces, lo que está diciendo este dictamen, desde mi punto de vista, y es lo que me planteó Purranque, porque en ningún momento me tocaron el tema de falta de recursos en un proyecto, lo que me planteó Purranque era que este dictamen les preocupaba enormemente porque, en definitiva, todas las municipalidades que hoy día son entidades patrocinantes para un proyecto rural o urbano, con este fallo, están en dificultades. Yo no sé, alcalde, si usted primero va a hablar o lo va a hacer su CESPLAC. Senador Espinosa, muchas gracias por recepcionar nuestras conversaciones, nuestras solicitudes. Saludar a nuestros senadores, a nuestras senadoras también, a la Asociación Chilena de Municipalidades que se encuentran presentes. A la distancia, agradecer la visita, efectivamente, como nos explican puntualmente el senador Espinosa, que está acá de la comisión que nos han citado. En este mismo salón, hará unas 2 semanas que recibimos la visita al senador Espinosa y conversamos de un paquete de diferentes situaciones y necesidades que requerimos desde la Municipalidad de Purranque. Y en medio de esa conversación se plantearon estos temas que se han ventilado en esta mesa. Por lo tanto, nosotros, en la puntualidad de las necesidades de Purranque, hicimos las consultas y el senador nos planteó traer este tema a la mesa de la Comisión de Vivienda del Senado. Así que, por lo tanto, yo quiero ser bastante sucinto. Estoy acompañado en este minuto de
don Andrés Barra, que está a mi izquierda. O sea que Andrés es nuestro director de SECPA, de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad, y donde en esta repartición está nuestra oficina de vivienda, desde donde se gestan estas disyuntivas, donde estas conjeturas se van originando a través del tiempo, ¿ya? Donde nos sentimos impedidos de poder avanzar en los sueños que nos requiere nuestra comunidad, que nos plantea la comunidad. Y a mi izquierda, a mi derecha, perdón, se encuentra don César Guzmán, que es nuestro asesor jurídico, así que ellos van a plantear en detalle y en forma técnica este requerimiento que nosotros queremos, insisto, en la puntualidad de un ranking que se genera a raíz de unas consultas en una cita con el senador Espinosa hace 2 semanas cuando nos visitó acá en nuestro municipio. Andrés. Sí. Tiene la palabra don Sergio Barra. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Como te comentaba, yo creo que antes de avanzar un poco con el dictamen y todo lo que puede figurar en específico, hay que entender un poco cómo se materializan los proyectos en el equipo de vivienda. La verdad que en el equipo de vivienda actualmente es un equipo que es pequeño. En este caso somos 3 los que integramos el equipo. Y por lo mismo, esta figura que existía realmente lo planteaba Serviu, era una medida un poco bastante eficiente, en el sentido de que como entidad patrocinante nosotros podíamos de alguna forma suscribir algunos convenios que básicamente están establecidos para todos los decretos. No solamente como se indicaba en este caso es un decreto supremo 10. Esto aplica para el decreto supremo número 27, el 255, el 10. Finalmente todos los decretos tienen la misma lógica, en donde finalmente se le da la potestad, finalmente la atribución al comité de suscribir o elegir finalmente una constructora y finalmente trabaja finalmente con la entidad patrocinante municipal, y es en ese sentido entonces la entidad actúa como una especie de mediador entre lo que es el Serviu, la comunidad y la constructora, para poder materializar estas iniciativas de inversión, independiente de la fuente de financiamiento, independiente del decreto supremo que esté en juego. En función de eso, dependiendo de la complejidad, muchas veces, por ejemplo, nosotros podíamos desarrollar algunos proyectos de equipamiento, por ejemplo, como alguna sede social, algún mejoramiento de alguna plaza, que obviamente el equipo por la escala la podía absorber. Finalmente trabajaba con la empresa que finalmente eligió al comité, y ellos, por ejemplo, nos ayudaban en los análisis de precios unitarios, algunos finalmente antecedentes administrativos que el mismo Serviu exige para poder postular, y finalmente cuando llegábamos a un buen puerto y obviamente se adjudicaba el subsidio, podía esta misma empresa ejecutar estos proyectos. En algunos casos, como por ejemplo estamos hablando de un DC-10 o un DC-49, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de proyectos de mayor escala, el municipio o la entidad patrocinante municipal podía finalmente evacuar mucha carencia técnica, no en sus capacidades, no en nuestras capacidades como profesionales, sino finalmente porque las entidades patrocinantes particulares son muchas personas, es un equipo multidisciplinario que trabaja en estos proyectos, y obviamente la entidad patrocinante municipal carece de este insumo, y obviamente de alguna forma canaliza estas carencias en una constructora. Muchas veces, por ejemplo, en casos de S49, nosotros podemos recoger incluso proyectos que ya están aprobados por el CEL. Un municipio no tiene capacidad de con este insumo que nos entrega la constructora, vamos a pelear de alguna forma por el subsidio, y una vez que se adjudica el subsidio podemos concretar, materializar estas iniciativas. Ahora bien, la incongruencia, por decirlo así, se genera en donde finalmente tenemos esta duda de que si bien nosotros podemos recorrer todo un trayecto en donde cumplimos todo lo que se nos indica y nos adjudicamos el subsidio, tenemos que decirle a la empresa, obviamente agradecer la gestión, pero pasar un proceso licitatorio para adjudicar a un nuevo oferente. Es esa la incongruencia de alguna forma que se genera. Antiguamente, cuando nosotros postulábamos a este financiamiento, básicamente era un antecedente en aspectos sociales. Nosotros
hacíamos la pesquisa de todos los beneficiarios, realizábamos todo lo que eran los antecedentes sociales. No se abordaban ni antecedentes técnicos ni nada de lo que está establecido ahora, y finalmente con eso se adjudicaba el subsidio, y obviamente podíamos licitar en función de un antecedente tangible. Porque obviamente una vez que nosotros ya teníamos conocimiento del dato, por ejemplo, por poner un dato, no sé, eran 100 millones, ya con eso empezábamos a trabajar y empezábamos, qué sé yo, a hacer todos los insumos técnicos después de obtener el subsidio. En este caso se generan dos variables, una que podía ser positiva, porque obviamente teníamos un antecedente tangible de un monto, pero muchas veces estos proyectos se demoraban en desarrollarse, podían demorar casi un año, y después nos dábamos cuenta que este financiamiento no alcanzaba a cubrir la demanda. El proceso que se estaba dando actualmente era bastante eficiente porque nosotros llegábamos con un equipo, un producto ya consolidado, y finalmente en función de eso Servio tomaba la determinación si es que nosotros cumplíamos con todos estos antecedentes. Perfecto, ustedes tienen los recursos y pueden seguir adelante. Pero básicamente con este dictamen realmente queda un poco, nos quedamos con ese antecedente un poco en la duda, que bueno, lo puede comentar en este caso nuestro asesor jurídico, que realmente él tiene como el argumento más técnico relacionado al área, para poder dar un atisbo de cuál podría eventualmente ser una posible solución. Tiene la palabra el asesor jurídico, 5 minutos, César Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, senador. Buenos días. Miren, para contextualizar, esto se generó a raíz de una consulta que hace el municipio de Purranque a la Contraloría Regional con respecto básicamente hacia el municipio, con respecto a las gestiones de entidad patrocinante. ¿Podía en el fondo actuar como una entidad patrocinante de forma particular? ¿Esto por qué? Porque el fin de las entidades patrocinantes en el fondo es que el vecino, ¿verdad?, es el que tiene la posibilidad de elegir a la empresa que en el fondo se va a hacer cargo de la construcción de su villa. A raíz de lo anterior y con ese fin, se hace esta consulta a la Contraloría Regional para verificar si en el fondo el municipio de Purranque, con respecto a sus procesos, podía obviar los procesos de licitación y podía hacer contrataciones como las realizan las entidades patrocinantes de carácter particular. A raíz del análisis de la normativa que hace la Contraloría Regional, en el fondo concluye que nosotros como entidad patrocinante municipal, UEGI, en verdad, tenemos que someternos a los procesos que establece nuestra ley orgánica con respecto al artículo 8 y tenemos que someternos a los procesos de licitación. El problema es el siguiente, como lo explicaba Andrés también y como lo explica el señor alcalde, que los procesos de licitación, para que nosotros podamos hacer los procesos de licitación, se tienen que dar una serie de presupuestos. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que el Servio nos exige de forma preliminar para aprobar un proyecto, un contrato suscrito con una empresa constructora. Lógicamente, nosotros no tenemos en primer lugar un proyecto aprobado como para poder licitarlo y en el fondo poder adjudicarlo. Tampoco tenemos un presupuesto predefinido porque lógicamente como anteproyecto tenemos muchos antecedentes que están en una nebulosa que en el fondo nos inhiben o nos impiden a poder licitar. Nosotros teniendo ya, digamos, los antecedentes concretos ya en el sentido de proyecto aprobado, subsidios otorgados, ¿cierto? Y teniendo un presupuesto completo, nosotros ya podemos hacer el llamado a licitación propiamente tal. Pero así, de la parte técnica como está actualmente, nos impide poder generar el proceso de licitación. Entonces, ese es el problema técnico que se nos genera acá en Purranque. El proceso de licitación, digamos, nos reúne las condiciones técnicas previas para nosotros poder hacer el proceso propiamente tal. Y en el fondo, y eso es lo que en el fondo plantea Andrés acá y el señor alcalde con respecto al problema que está pasando con la entidad patrocinante en el municipio de Purranque. Muchas gracias, señor. ¿Algunas palabras más que quiera plantear la asociación o el ministerio? Porque lo que yo entiendo y la preocupación que me genera es que, por ejemplo, hoy día un municipio, de una u otra manera que sea considerada entidad patrocinante y que culmina todo el proceso hasta la ejecución de las obras, pudiese ser acusado. Bajo este dictamen pudiese ser acusado de que no actuó en conformidad a la ley por cuanto no licitó, sino que inició su trabajo con una constructora y terminó hasta que se construyeron las viviendas.
Señor Santander. Sí, respecto a eso, una precisión, a lo mejor no se entendió exactamente como lo dije, pero nosotros creemos que fue el municipio, como lo acaba de decir el asesor jurídico, el que hizo la consulta a la Contraloría y generó este dictamen. Entonces, evidentemente, este dictamen ya está. Nosotros, de hacer una reconsideración a la Contraloría General de la República, corremos el riesgo que este dictamen sea ratificado y por lo cual profundizamos el problema. Por eso yo decía que en vez de usar ese camino, se usara un camino alternativo, que es ir al decreto supremo del propio ministerio, que se puede modificar directamente y generar una solución más rápida. Le damos la palabra a la señora Janet. Presidente, la verdad es que no estaban antecedentes del dictamen y por lo tanto no podría pronunciarme en este minuto respecto de cuál es la mejor alternativa. Nosotros veíamos una alternativa, bueno, es efectivamente recurrir a la Contraloría y otra es modificar los textos respectivos, pero obviamente tenemos que analizarlo. Y los tiempos de demora todos conocemos, o sea, nosotros tenemos, todos los decretos tienen su tiempo de evaluación, tramitación, toma de razón por parte de la Contraloría, y por lo tanto yo le pediría que en la próxima sesión voy a tener una respuesta más objetiva respecto de lo planteado. Me parece sí preocupante y obviamente tenemos que analizar. También le pedimos a la biblioteca que nos ayude a hacer algunas propuestas, ¿no es cierto? O nos dé a conocer algunas ideas que puedan contribuir a superar el problema. Yo quiero valorar lo del municipio, más allá que hicieron la consulta y abrieron el punto. Lo concreto es que los municipios han sido un apoyo para el Servio como entidad patrocinante. No hay ni un municipio que yo conozca, al menos en mi región, no sé en otras, que hayan tenido problemas en la ejecución de cuando se han generado asociaciones, claro, cuando hay entidades patrocinantes municipales que hacen bien la pega, es un aporte tremendo. Cuando hay entidades patrocinantes que algunas comunas más chicas no llegan, por ejemplo, o no les interesa llegar a las comunas más chicas. Entonces, desde ese punto de vista, alcalde, queremos, ¿no es cierto?, valorar que se haya puesto este punto, porque de una u otra manera lo que tenemos que hacer es, y también valoro la apreciación que tiene la Asociación Chilena de Municipalidades, que recomienda, a través de su equipo jurídico, no optar por el camino de la reconsideración de la Contraloría, porque se pudiese agudizar el problema más que solucionarlo. Así que vamos a esperar hasta la segunda semana de mayo para que la señora Janet nos cuente cómo podemos contribuir a que este problema, que hoy día solo lo tiene Purranque, pero que el día de mañana lo puede tener cualquier municipio, no se agudice. Claro, o sea, hoy día un alcalde podría decir: yo no sigo con mi proceso de postulación como entidad patrocinante, porque puedo tener problemas. Senadora Pascual, ¿tiene la palabra? Sí, solo comentar que es para que tenga en consideración también el Ejecutivo en su valoración. El dictamen puede estar hecho en función de una consulta por el programa de habitabilidad rural, pero sin embargo el dictamen le pega a todos, para decirlo también muy coloquialmente, digamos, porque en definitiva se mete con un artículo que la dificultad es para cualquier municipio de cualquier parte del país, sea urbano o sea rural, y en cualquier situación que participe de una problemática de vivienda. Por lo tanto, y no solo en esa materia, yo creo que está en general hablando de la licitación para otros procesos también. Entonces, le pondría bastante ojo a la valoración más profunda de las consecuencias del dictamen, para que efectivamente como Ejecutivo se explorara una salida más contundente en el sentido de abordar el fondo, digamos, y no quedarnos en la casuística, solamente eso. Ahí, no, que me pudieran conseguir las copias de todo lo que estamos planteando acá en mesa y de sesiones anteriores, y yo llevarle todo este material a Iquique, digamos, a nuestros equipos legales, etcétera, para ver cómo les colaboramos. Porque nosotros estamos haciendo casa, yo creo, 50 años.
y hemos tenido todo tipo de problemas en el transcurso de los 50 años. Entonces, les puedo traer material que puede servir. Yo en este momento no puedo ser el mejor expositor porque primero yo no he ido a la universidad, entonces ya me toco al tiro acá con los universitarios que me lo dicen técnicamente y son que lo hagan los técnicos allá y yo lo traigo para acá y lo discutimos. ¿Podría parar su micrófono, querido senador Soria? Sí, una consulta, alcalde, por su intermedio, presidente. A ver, todos los que hemos estado en municipalidades constituimos estas EGIs, ¿verdad? La habitualidad es que el municipio, o sea, ¿cuál es el problema específico que tiene usted? Es un problema de recursos de la entidad EGIS que en definitiva no cuentan con los recursos para armar todo este paquete y recurren a una externalización de esta empresa que arma todo el paquete, ¿no es cierto?, hace toda la arquitectura, todo el diseño, pero al final se encuentra con que esa misma empresa que hizo toda la pega no puede entrar a la postulación final. ¿Qué hacíamos nosotros? Al menos le cuento el caso nuestro en Coyhaique, del cual, y el alcalde lo saluda especialmente como exalcalde. ¿Cuál es el problema en definitiva? O sea, no tienen los recursos técnicos profesionales para armar todo el paquete, tienen que recurrir a estas empresas. Me asalta esa inquietud, porque todos hacíamos el proyecto, todos hacíamos el proceso, actuamos como EGIS, armamos todos los paquetes y al final licitamos, al final de cuento, claro, en el marco de la ley, licitamos los respectivos proyectos. Por eso me gustaría que me especificara el problema específico, porque pudiera eso acotar también eventualmente el problema que están enfrentando ustedes, ¿ya? Sí, en la gran mayoría de los casos. Sí, quisiera argumentar un poco en relación a la consulta. Dependiendo un poco de la complejidad y habitualmente del decreto, puede que sea esa figura, eventualmente. Puede que la constructora tenga mayor, finalmente, desarrollo en alguna iniciativa, pero en otros casos nuestras iniciativas también pueden gestionarse de manera autónoma. Por ejemplo, como les comentaba, sobre todo los DS27, cuando eran mejoramientos de plaza, sedes sociales, finalmente son procesos que nosotros absorbemos. Ahora bien, si incluso nosotros actuáramos de manera autónoma, ya son los mismos checklists, los mismos antecedentes que finalmente se indicaría, oye, les falta el antecedente, ¿dónde está suscrito el contrato entre el comité y la constructora? Está establecido, si uno revisa todos los antecedentes que solicita Sergio, está establecido y obviamente estaríamos ya incumpliendo un parámetro. Incluso, por ejemplo, hay certificados que uno suscribe donde uno declara que no hay parentesco, por ejemplo, en el representante de la EP con la constructora, por ejemplo, finalmente para transparentar el proceso. Claro. Pero finalmente nosotros podríamos cumplir con un proyecto técnicamente es muy resuelto, pero finalmente se nos cae al no cumplir con esto que establece el CERN. Quisiera agregar, yo que he trabajado harto años también en este tema, más apoyando la tarea de entidades patrocinantes externas a los municipios, pero igual la experiencia de Purranque, Frutillar, Puerto Montt, en mi región, son buenas experiencias de entidades patrocinantes municipales. Lo que pasaría de mi punto de vista acá, y es lo que yo creo que lo que quiso decir al inicio de su intervención nuestro SECPAC, que fue quien planteó este problema, don Sergio Barra, es lo siguiente. Que para mí, un municipio tiene todas las capacidades técnicas para ser entidad patrocinante, pero no para hacer un proyecto habitacional propiamente tal, porque eso obviamente lo hacen las constructoras. Ellos saben los temas de urbanización, cuánto vale, ¿no es cierto?, construir todo un proceso y un conjunto habitacional. Esa capacidad operativa no está en los municipios, ni siquiera en los grandes, ¿eh? Ni siquiera Puerto Montt podría tener la capacidad para hacer un proyecto habitacional. La experiencia la tiene una constructora. Entonces, por eso, la asociación entre el municipio como entidad patrocinante y la constructora se da desde el origen. Entonces, la pregunta es, qué constructora va a querer fusionarse con un municipio para hacer un proyecto habitacional si después, cuando ya estén a las puertas del horno, es decir, de ganar su subsidio, tenga que licitarlo? Porque nadie le va a garantizar a esa constructora que hizo toda la pega, que ocupó sus profesionales, sus técnicos, meses de trabajo, que va a quedar fuera del proceso. Ese es el tema de fondo. ¿Quiere opinar algo, señor abogado, usted? No, perdón, presidente, no. Primero, no soy abogado. Lo que sí puedo plantear es lo siguiente, que
la problemática, digamos, que existe a nivel, digamos, en general, cuando uno analiza la cantidad de municipios que existen en Chile, que son 345 municipios, de los cuales 279 son municipios rurales, este problema se amplifica a ese universo de municipios. Y tal como usted señala, presidente, la problemática mayor es que nace el trabajo, el esfuerzo, cataloga, desarrolla los planes y todo el proceso de lo que se va a construir mañana, todo ese esfuerzo que coloca puede ser cero porque se va a ganar ese presupuesto de construcción otra empresa que no participó desde el inicio en lo que fue la gestión, digamos, de este. Ese es el problema real que existe. Y existe no solamente en este municipio, sino que los 279 municipios a lo largo de Chile. Muchas gracias. ¿Alguien más que tiene la palabra? Señor Soria. Los municipios son los gobiernos locales. Yo lo aprendí 60 años atrás, no tenía 23 años y era alcalde de Iquique. Quebró el salitre, o sea, lo que hay aquí de angustia, la construcción, fue más grande para nosotros los iquiqueños. Quebró el sistema. Pero yo tuve la suerte que en 2 meses que soy el alcalde hay un congreso en los Estados Unidos, de alcaldes del mundo entero. Yo levanté aquí en Santiago mi dedito para que me llegaran, pues ya estaban las comisiones, los chilenos que iban. Pero como era el más joven, recién me había llegado a la alcaldía de Iquique, me dieron la pasaca en Santiago, la asociación, y yo fui. Y allá tuve la suerte que se planteó una delegación de 120 alcaldes del mundo que recorrieran por dentro de los Estados Unidos, cómo hacían los planos reguladores, lo que es de los municipios. También levanté mi dedito y en Estados Unidos me llevaron, ya tenían su equipo todo, pero bueno, un chileno de 23 años, 22, pasa colado. Entonces tuve ciertas visiones en que lo primero que les digo es que el poder de los Estados Unidos, ¿puedo seguir? El poder de los Estados Unidos, porque aquí está la clave, lo tienen los municipios. Ellos son el gobierno de Washington, 3 tapas, pa. Y te lo digo antes y igual ahora. Tenemos relaciones, conversamos. Entonces, los municipios son clave. Y más clave en esto la vivienda. A nosotros no se nos ocurriría ni que mandarle al serbio que nos haga algo. Y si nosotros lo sabemos hacer 100 veces mejor que el serbio. Y lo hemos hecho 1000 veces. Porque cientos de casas y edificios hemos hecho en Iquique, dirigidos desde el municipio de Iquique. No yo alcalde, diferente alcalde, pero quedó el que el poder local está aquí, en esta mesa. De aquí deben salir y tener los equipos pagados que nos den la información necesaria para dirigir el país. Y el país lo deben dirigir los políticos que ponen el pueblo. No puede ser, yo he escuchado acá ya más de 10 veces y quiero pedir también todo lo que se ha dicho acá, cómo aquí se habla, las empresas privadas. O sea, yo no entiendo nada, créanme. Y hoy no tengo ni un partido político, pero cuando fui a Estados Unidos me había formado en la juventud socialista, pechadora, peleadora, y allá me di cuenta lo valioso que eran los municipios y el capital que lo manejan los capitalistas, sus platas, sus empresas, pero son los políticos los que llevan y guían. Entonces yo creo que aquí estamos como chocándonos en algo que es lo natural y que lo podemos hacer estudiar por algún psicólogo, cómo es el mundo, cómo funciona la velocidad, porque hay gente que tiene más experiencia que nosotros. Por lo menos yo todo lo que hice en Iquique y lo que se ha hecho hasta ahora y sigue haciendo el alcalde es lo que aprendimos en los Estados Unidos. O sea, el joven revolucionario socialista
al volver de los Estados Unidos, volví totalmente creyendo que es economía, no es que me pasara para el lado, para otro lado, sino... ¿Sí? Perdón. Y autorización para extenderla por 5 minutos. Para cerrar el micrófono, senador. No, que estamos pasados 5 minutos la sesión, son las 11 de la mañana con 5 minutos, y pido 5 minutos más para que cerremos la reunión. Señor senador, termine por favor con su intervención. No, lo que yo te quiero traspasar, así en lo global, es que el capitalista más capitalista y más, el que maneja el desarrollo de las ciudades, y yo lo he escuchado muchas veces ya ahora en la mañana, que menos que tienen que ser técnicos. No, esto lo hacen los gobiernos locales, son los que saben de cada una de las ciudades de Chile. Y aquí le hacemos el Parlamento para hacer las grandes leyes, para lo que vine. Pero me encuentro que aquí, en vez de tirar las grandes leyes para mejorar las ciudades, porque el sistema en que Chile han dado los últimos 50 años, 60. Yo creo que aquí cambia la mano de que seamos nosotros los que orientemos y ayudemos a los gobiernos, porque nosotros somos los políticos que nos eligen para esto. Y los gobiernos van a estar de acuerdo, van a estar felices con lo que le planteemos acá, si es el bienestar de todos. Eso era preciso. Muchas gracias, estimado senador. Y a poquito me he ido metiendo en hablar, porque he venido acá calladito a aprender de usted, por si acaso. No es que ahora estoy hablador y no hablé, porque alguien dice, ¿por qué no habló cuando empezó? Porque vine a aprender. A donde voy, aprendo. Muchas Pero gracias. Después que me lo aprendo, la peleo, porque se dan las cosas por el buen camino, entiéndase. Muchas gracias, señor senador. Quisiera darle las gracias a la Municipalidad de Purranque una vez más por exponer este punto. Yo quiero hacer solo una rectificación a lo que se planteó al inicio. Este es un proyecto, el proyecto que generó la consulta, es un proyecto que lo reevaluó. Este es un proyecto, si no me equivoco, el de Corte Alto, que fue reevaluado por el Ministerio de Vivienda y se le asignaron más recursos ya. No es o sea, la consulta no parte por un tema de falta de recursos, porque ya hace poquito, hace un mes atrás aproximadamente, este proyecto fue de una u otra manera reestudiado y se le inyectaron, Andrés, más recursos por parte del Ministerio, por lo tanto ya está en la etapa previa ya para iniciar su ejecución. Lo que pasa es que quedó la consulta y quedó la respuesta con el dictamen que hoy día nos tiene con la problemática. Así que nosotros esperamos que el día martes de la segunda semana de mayo la señora Janet ya pueda tener en su poder el dictamen, que se lo vamos a enviar desde la propia Secretaría, señora Janet, para que ustedes lo estudien y veamos cómo podemos trabajar para darle tranquilidad a los municipios de que esto no les va a complicar el día de mañana cuando sigan trabajando y colaborando con el Ministerio en los planes de vivienda. Así que habiéndose cumplido el objetivo de la sesión y dándole las gracias a la Asociación también de Municipalidades, esta sesión se da por finalizada. Recording stopped.